Tenemos como ponente a nuestro presidente, el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, Monseñor José Mazuelos, que todos le conocemos. Empezó, bueno, muchas cosas, ¿no? Él es médico, es en teología moral, doctor en teología moral, lo que decía yo, lo que no fuera. Tiene luego varios máster de un montón de cosas, de bioética y tal. Luego empezó siendo obispo en la diócesis de Asidonia Jerez y actualmente es el obispo de la diócesis de Canarias, como habéis podido comprobar. Así que, bueno, podríamos decir muchas cosas, pero entonces él dice menos y perdemos el tiempo. Así que muchas gracias, don José. Le escuchamos con mucha atención. Bueno, pues Miguel me dice, hay que hacer la presentación de la bula. Esper nos confundi, y todo esto surgió hace tiempo. Después se muere el Papa Francisco, ha venido el Papa León XIV, que tiene muy poquito escrito, pero sin embargo a mí me encantó su primera aparición, el primer discurso. Hizo una síntesis maravillosa de lo que vamos a ver sobre la esperanza. Una primera habló del encuentro con Cristo, de la fe, que tiene que ver mucho la esperanza con ese encuentro con Cristo, como vamos a ver, según el Papa Francisco y Benedicto XVI, y después dijo, y el mal no triunfará. Es la clave de la esperanza. Y en este sentido ha conectado y conecta, y hemos visto cómo el Papa Francisco conectó con Benedicto XVI, con la encíclica Spe Salvi, que escribió Benedicto XVI, y al mismo tiempo le dio, como vamos a ver también, una mirada especial a uno de los aspectos de la esperanza que ya Benedicto XVI también la había señalado. En la bula, Francisco nos invitaba a seguir el espíritu del Concilio Vaticano, que nos recordaba que la Iglesia tiene que estar permanentemente viendo un poco los signos de los tiempos. Por eso yo en una primera parte vamos a ir viendo unas pinceladas que tenemos muy vistas, está bien, pero pienso que es bueno siempre ver en dónde estamos, cuál es el mundo que nos toca vivir. Y en este sentido también pienso que el Papa Francisco marcó siempre en todos sus escritos esta dinámica, análisis de los signos de los tiempos, la realidad, que era mucho del Vaticano II, dónde estamos, porque eso después nos mueve a nosotros, nos enseña cómo comportarnos, qué hacer, las necesidades que tiene. Por eso en una primera parte voy a tocar esas pinceladas sobre el mundo en el que vivimos, esta cultura que se va imponiendo, por decirlo de una forma, y después me voy a centrar en el aspecto de la esperanza en sí, teniendo de fondo la bula y teniendo de fondo las catequesis del Papa Francisco, que también hizo los miércoles sobre la esperanza, y en este sentido, y sobre la llamada y el jubileo de la esperanza. Por eso puedo decir que dos partes. Una primera, tocaremos y dónde nos movemos. Por eso es importante, primero, hay un libro que todavía ha salido hace poco, que es de un valenciano, Luis Miguel Castillo, que es Cum Vobis et Pro Vobis, que el prefacio lo hizo el cardenal Prevost, y el epílogo lo ha hecho don Luis Marín, que es el secretario del Sínodo. Es un libro que a mí me encanta porque tanta crítica a la sinodalidad, además, bueno, pues lo que quiere decir, si tiene ese epílogo hecho por el Papa y el prefacio hecho por el Papa y el epílogo hecho por el secretario del Sínodo, también Agustino, lógicamente, bien, y han puesto en el centro a San Agustín, la sinodalidad en San Agustín. Y entonces, en ese libro empieza a decir, bueno, ¿por qué tenemos que fijarnos en San Agustín?
Dice, porque San Agustín le tocó vivir unos tiempos muy parecidos a nosotros. San Agustín vino la invasión de los bárbaros, un cambio de época total, como estamos nosotros. E intraeclesialmente se encontraba con los donatistas, que eran los superperfectos, maravillosos y estupendos, que ellos eran los que se iban a salvar la Iglesia, y los arrianos, que eran un poco más... todo había que hacerlo en la fuerza y se podría un poco exigir un mundo donde todo el mundo viviera más o menos bien. Entonces, yo pienso que también lo que sí está claro es que nos encontramos en un cambio de época total. Y por eso Marcelo Pera, que es un filósofo y político italiano, él dice, hoy corren malos vientos. El relativismo, laicismo, cientificismo y todo lo que hoy se coloca en lugar de la fe son los venenos y no los antídotos. Son los virus que atacan al cuerpo ya enfermo, no los anticuerpos que los defienden. Muchos piensan que hay que tener paciencia y tolerancia y los males desaparecerán ante el inevitable avance del progreso, o de que podemos ser condescendientes también con quienes amenazan el humanismo cristiano, pues al final saldremos adelante. Esa es una postura de tranquilidad, que todo volverá a su causa. Pero dice un autor también americano, McCann, no podemos engañarnos, los bárbaros no están esperando más allá de la frontera, no estamos viendo los bárbaros que vienen. Dice, nos gobiernan desde hace ya un buen tiempo, y es precisamente nuestra falta de conciencia de este hecho lo que constituye un factor importante de nuestra difícil solución. Mirad, a mí me impresiona, estamos viendo la situación de nuestro país, ¿no? Cómo el relativismo está tan metido en la sociedad que los políticos pueden decir una cosa y otra y opinan y todo opinable y aquí no pasa absolutamente nada. Pero eso lo hacen porque ya hay una sociedad totalmente relativista y unos jóvenes que pasan de todo y está ahí metido en ese sentido. Por eso cada vez se va imponiendo más esa dictadura del relativismo y de la ideología materialista. Y se va introduciendo en nuestra sociedad en las categorías morales de la llamada por Juan Pablo II cultura de la muerte. Lo que era una profecía de Juan Pablo II, hoy estamos a tope metidos en ello. La autocomprensión de la especie humana, el modelo de familia, los conceptos de hombre y mujer. Así vemos que la visión de nuestra cultura occidental, según la cual el hombre es la obra cumbre de Dios, dotada por él de inteligencia, libertad y un alma inmortal, es reemplazada por otra que concibe a la especie humana como el producto accidental de una evolución biológica, impulsada por mutaciones genéticas aleatorias, carentes de todo plan o propósito. Es decir, en la concepción tradicional, característica del cristiano y de otras muchas religiones, cada individuo humano es sagrado por el mero hecho de su pertenencia a la especie humana. La concepción materialista, en cambio, entiende la dignidad humana como un atributo artificial o convencional, que le es reconocido solo a aquellos a los que la mayoría considere adecuado reconocérselo en cada momento. Y así en los últimos tiempos se tiende a excluir de la comunidad moral a los niños no nacidos, a ciertos discapacitados y a los enfermos incurables. Y esto ya se está viendo como una cosa normal. Es una cosa que es que esto, quien no está con esto parece que no está en la vida. En lo que refiere a la familia, vemos cómo la concepción tradicional que ve el matrimonio, es decir, el matrimonio como un compromiso irrevocable entre un hombre y una mujer, es sustituido por un pluralismo familiar. Al mismo tiempo, en nuestra sociedad hemos pasado de las 4 instancias formativas tradicionales de carácter personal, la familia, la escuela, la lectura y la iglesia, a otras de carácter anónimo, la televisión, la calle, la música, la noche y el Internet. Y no solo de carácter anónimo, sino en la mayoría de los casos al servicio de los medios de producción y del neopaganismo consumista. A nivel teológico nos encontramos con una negación de Dios creador. El hombre ya no tiene naturaleza, sino que se hace a sí mismo. Ya no existe una naturaleza humana, es él quien decide lo que es hombre o mujer. Es el hombre quien produce al ser humano
y quien decide el destino de un ser que ya no proviene de las manos de un Dios creador, sino del laboratorio de invenciones humanas. La abolición del creador como abolición del hombre se ha convertido en la auténtica amenaza para la fe y para la humanidad. Este es el gran desafío que se presenta hoy a la teología y solo se podrá enfrentar si el ejemplo de vida de los cristianos es más fuerte que el poder de las negaciones que nos rodean y nos prometen una falsa libertad. Por otra parte, el mundo al que estamos llamados a anunciar el Evangelio se haya sumergido en una cultura líquida, una cultura basada en el consumismo, en el que las relaciones humanas, incluidas las relaciones entre el hombre y la mujer, quedan sometidas a la lógica de usar y tirar y en la servidumbre del relativismo para el que no hay ideas verdaderas o falsas, sino únicamente útiles o inútiles. Un mundo en el que hay un predominio cultural del ateísmo práctico que normaliza modelos de vida abiertamente inmorales que chocan con la enseñanza de la Iglesia. La secularización radical se revela cada vez más progresivamente como la visión dominante auténtica, privando cada vez al cristianismo de su espacio vital. Bueno, estos son unas pequeñas. Agobiado por grandes e inquietantes problemáticas que ponen en crisis los cimientos mismos de su ser y actuar. Y en esta misma línea se mueve el Papa Francisco en la bula Spes nos confunde. Es la esperanza la que el Papa invoca como don en el jubileo de 2025 para un mundo marcado por el choque de las armas, la muerte, la destrucción, el odio al prójimo, el hambre, la deuda ecológica y la baja natalidad. La esperanza es el bálsamo que se quiere extender sobre las heridas de una humanidad que, ajena a los dramas del pasado, se ve sometida a una prueba nueva y difícil que ve a tantas poblaciones oprimidas por la brutalidad de la violencia o atenazadas por un crecimiento exponencial de la pobreza, a pesar de que los recursos nos faltan y se destinan todos sobre todo a gastos militares. Ha llegado la hora, como servicio a la humanidad de este tiempo, que los cristianos, sin demora y sin echarse atrás ni retirarse, muestren y ofrezcan a Jesucristo en toda su verdad como camino y vida, obedeciendo a Dios antes que a los hombres, a la cultura o a los poderes de este mundo, sin olvidar ni dudar nunca de que el Señor navega con los que lo siguen, sin bajarse de la frágil barca de Pedro, y que Él en medio de la noche, ya en la alborada de un nuevo día, viene hoy a nuestro encuentro caminando sobre las aguas agitadas, agarrándonos de la mano para que no nos hundamos y salvados seamos conducidos al buen puerto con los vientos y las aguas sosegadas. Esta parábola, pienso que este hecho del Evangelio, y los que sois salesianos, la visión de San Juan Bosco también, del mar y tantos santos que han tenido esta visión, es eso. Hemos visto toda esa tormenta, todo ese océano en el que estamos, todas esas tempestades. Nos puede dar miedo, pero tranquilo que la barca va a buen puerto, porque lleva un buen timonel. Primera cosa. Y segunda cosa, la otra cosa que tenemos siempre que tener claro cuando es de estas pinceladas del mundo, pues descubrir que bueno, que ya se están recogiendo los frutos de este mundo, se están recogiendo bastantes frutos. A mí me llama la atención, en Canarias, por ejemplo, hay más de 1000 ancianos y no ancianos enfermos abandonados en los hospitales, que la familia no quiere saber nada de ellos. Y es un problema para la sanidad canaria, porque una cama hospitalaria vale bastante. Y ahí se queda, y ahí se pudren. Estamos hablando de 1000, no estamos hablando de 3 o 4, que siempre los ha habido. Después estamos hablando de todos los tratamientos psiquiátricos, el suicidio de menores. Toda esa cultura va creando toda una frustración. ¿Por qué? Porque en definitiva es una cultura que quiere prácticamente meter al hombre en un búnker, que ya decía Benedicto XVI, en un búnker cerrado, y toda su vida y todo su anhelo y toda su felicidad está metida aquí, en esta tierra. Y entonces al principio está muy bien, pero a medida que va pasando el tiempo, que es, en definitiva, el tiempo se convierte en una maldición y
ese tiempo va comiendo y va dejando muchos cadáveres en el camino. Y esa es la primera cosa que tenemos que ir viendo, porque todavía hay gente que está muy deslumbrada por nuestra cultura, pero cuando uno se mete en todas estas cosas, mira, cuando yo empezaba a estudiar toda la cuestión de la bioética y demás, la fecundación in vitro era una obra de caridad para las familias que no podían tener hijos. Hoy ya vamos al niño a la carta, vamos a todo lo que ustedes queráis. Pero bueno, no es una obra de caridad, no, ahora es un desarrollo pleno de yo hacer y tener lo que yo deseo. Pero bueno, no voy a meterme por ahí. Lo que sí está claro que toda esta realidad es lo que lleva al Papa Francisco a decir, a crear jubileo de la esperanza, a llamarnos a la necesidad de traer la esperanza, de que hoy el mundo, cuando el mundo entra en la maldición del tiempo, no hay esperanza. Por eso hoy, por ejemplo, una de las grandes crisis que tenemos es la crisis de esperanza. No se tienen niños porque no se tiene esperanza, porque el tiempo es una amenaza y entonces vivimos lo inmediato y todo lo que sea más allá implica esperanza, no se tiene. La esperanza es al fin de semana, la esperanza es al año. Y claro, cuando una familia, cuando un matrimonio tiene hijos, tiene que tener esperanza en el futuro. Si tiene cortada la esperanza, no va a tener ningún niño. Y eso vemos también hoy a tanta gente sola, a tanta gente sustituyendo a los niños por los perritos, los gatitos, que los pobres tienen muy pocos años de vida y son sufrimientos continuos y permanentes. Es más que un niño, porque se muere el perrito y ya parece que se ha muerto, ¿no? Yo no tengo nada con que se tenga perros y gatos, que está muy bien, pero el problema es cuando el perro y el gato sustituye, porque no me da problema y al final me da más problemas que el niño. Es decir, lo que tenemos que tener claro con estas pinceladas es, vamos a ver, señores, estamos metidos en este mundo. Bueno, pues nosotros estamos llamados a ser una luz de esperanza, vosotros sois la sal y la luz del mundo. A eso nos llama Francisco. Pero es que el mundo está deseando, metido en esta oscuridad del relativismo, de este materialismo. La gente está cansada, aparecen signos de esperanza. Pues claro que aparecen esos signos de esperanza. Hoy tenemos encuestas donde los adolescentes ya no tienen ese reparo, ese rechazo a la Iglesia. No tienen el rechazo a la Iglesia, cosa que los mayores de 30, 40 años tienen, ¡pum!, se le ponen los pelos tiesos. Sin embargo, no, los adolescentes no tienen eso. Al mismo tiempo hay otras cosas que a mí me llaman la atención, como las nuevas realidades, la exposición del Santísimo, ¿no? ¿Cómo les llama la atención la exposición del Santísimo? Todas esas han metido en la trascendencia la necesidad de desarrollar una dimensión espiritual importante. Hay anhelo. Nosotros ahora que veíamos la experiencia que hemos tenido, hemos llevado a la Virgen del Pino a la catedral y demás, y hemos estado siempre, había dos monjas o había laicos que daban una estampita cuando llegaba la gente. Y todos coinciden una cosa, la necesidad que tiene la gente de hablar. La necesidad de hablar que tienen. Como automáticamente le hablaban de su vida, de su sufrimiento, y una mera estampita, pero que había allí un laico que se lo daba y que escuchaba. Digo esto porque para levantaros la esperanza, porque es necesario vivir esa esperanza. Y por eso vamos a ir teniendo de fondo al Papa Francisco, pues vamos a ver, a la hora de abordar la esperanza, señalar tres ámbitos de la misma. Uno es preguntarnos qué es la esperanza, porque aquí habla para el Papa Francisco y demás, qué es la esperanza. Bueno, pues descubrimos una cosa. El Papa Francisco asume las enseñanzas sobre la esperanza de Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, donde se nos muestra que el centro o la esencia de la esperanza es la certeza de la vida eterna. Por eso Francisco, en sus catequesis sobre la esperanza, ante la pregunta ¿cuál es el destino del viaje? ¿Cuál es el destino del mundo?, dice el Papa Francisco: si tenemos una respuesta negativa sobre dónde vamos, nos produce tristeza.
Si no hay un sentido en el viaje de la vida, si no hay nada ni al principio ni al final, entonces nos preguntamos por qué debemos caminar. De ahí surge la desesperación humana, el sentimiento de inutilidad de todo. Podemos entender, tantos jóvenes nuestros, que todo es una inutilidad, no tienen ansia de vivir el fin de semana y se acabó. Luego, el Papa Francisco, parafraseando la encíclica de Spe Salvi, afirma: solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. Si falta la esperanza, todas las demás virtudes corren el riesgo de desmoronarse y acabar en ceniza. Si no tenemos la certeza de un mañana fiable, un horizonte luminoso, solo quedaría concluir que la virtud de la esperanza es un esfuerzo inútil. Para Francisco, la esperanza es una virtud y la esencia, siguiendo la estela de Benito XVI, es la certeza de que hay un final, la certeza de la vida eterna. Por eso él dirá que pecamos muchas veces contra la esperanza, a menudo cuando nos sobresalen las nostalgias malas y nuestras melancolías, cuando pensamos que las felicidades pasadas están enterradas para siempre, cuando pensamos que en este tiempo ya nosotros tenemos una escasez, cuando tiramos la toalla. Eso es una falta totalmente de esperanza. Esa nostalgia, hoy en los tiempos aquellos sí que eran buenos, no ahora. Son falta de pecados contra la esperanza. También cuando nos dejamos vencer por nuestros pecados, olvidando que Dios es misericordioso y más grande que nuestros corazones. Es decir, cuando pecamos contra la esperanza, cuando nos miramos el ombligo y nos hundimos como Pedro. Empezamos a mirarnos y parece que ya, no, aquí no hay solución, yo no puedo predicar, yo no puedo hacer nada, yo no puedo, yo no valgo para esto, no sirvo. Es también un atentado contra la esperanza, porque la esperanza es decir que hay un final y el que está esperando Cristo, pues está claro que si te caes, este final te da más fuerza. Pecamos contra la esperanza cuando en nosotros el otoño anula la primavera, cuando el amor de Dios deja de ser un fuego eterno y nos falta la valentía de tomar decisiones que nos comprometen para toda la vida. En definitiva, la esperanza no es un optimismo vacío, sino confianza firme en la promesa de vida eterna ofrecida por Cristo. La fe en Cristo nos da una esperanza que no depende del éxito material ni del progreso humano, sino de la comunión con Dios. Igualmente, la esperanza cristiana transforma la vida presente, porque da sentido al sufrimiento y orienta nuestras acciones. Tanto Spe Salvi como Spes non confundi coinciden en que la esperanza cristiana no es evasión, sino una fuerza transformadora. Y este aspecto es el que acentúa más Francisco, esa fuerza transformadora, afirmando que la esperanza se expresa en la solidaridad activa, la misericordia y el compromiso con los más vulnerables. Por eso ahora podemos entender cómo Francisco en la bula hará súplicas, propuestas, como la dirigida a los gobiernos para que amnistíen o indulten las penas de los presos, o la de un foro mundial para eliminar el hambre con el dinero de las armas. También llamamientos en favor de los presos, los enfermos, los ancianos, los pobres y los jóvenes, y anuncia las novedades de un año santo, sobre todo la apertura de una puerta santa en una cárcel. Podemos entender esa fuerza transformadora está pidiendo al mundo no solamente encontrar la esperanza de que hay un final, de que está ahí Dios detrás, sino también de que tenemos que transformar, y hay que transformar porque hay mucha gente que vive en la desesperanza y nuestra presencia les da esperanza. Eso los que trabajan en la pastoral de penitenciaria lo saben muy bien. Allí hay gente que pierde la esperanza, tienen todo perdido, solamente tienen que ganar, y son gente muy agradecida. Yo, de las mejores misas que he celebrado siempre ha sido en las cárceles, en Puerto Do y ahora en Canarias, también en la cárcel, donde la gente se encuentra realmente agradecida y aparece una esperanza. En ese sentido, es una ayuda ver también cómo el Papa Francisco no es que, como decían algunos, es que este es más progre, ¿no? Porque también Benito XVI, a la luz de la esperanza, también Deus Caritas Est, y el Papa Francisco también
a la luz de la esperanza, hace una llamada de atención de la necesidad de esperanza en nuestro mundo. ¿Por qué? También lo usa de esa forma. Mira la guerra, mira la violencia, más guerras que nunca ahora, mira más hambre que nunca cuando el hombre tiene más desarrollo de todo, más violencia que nunca cuando en teoría tenemos que tener menos violencia. Y entonces, ¿a qué se debe? Siempre a esa falta de esperanza. Pero si damos un paso más en la lectura de la bula, descubrimos que para Francisco la esperanza debe encarnarse en la vida de cada cristiano. Porque no se basa en nuestra fuerza, sino que la esperanza se basa en nuestra confianza en el Señor, que es el Señor de la historia y lleva los designios del mundo. Si nos acercamos y nos unimos a Él, nuestra esperanza está garantizada. Los seres humanos necesitamos esperanza porque nuestro corazón está hecho para el infinito. Por eso siempre esperamos, pero entra en nosotros la frustración cuando no estamos abiertos a la única esperanza que no defrauda, que es el mismo Cristo. La sed de eternidad no es quien la quite. Por eso ni el materialismo, ni el relativismo, ni este mundo de esta sociedad de cultura líquida sacia la sed de eternidad que todo hombre tiene. El hombre tiene sed de eternidad. Y la primera oferta que hacen a los jóvenes de hoy, a nosotros, es el materialismo, que esa sed de eternidad se sacia con el tener, con el poder. Y al final, el tener y el poder no sacia esa sed de eternidad. Por eso, conociendo nosotros eso, podemos descubrir toda esa mentira antropológica que ya ha profetizado Juan Pablo II y decía, bueno, el problema de la cultura de la muerte es un problema antropológico. El problema que tenemos hoy es un problema antropológico, es la visión del hombre. ¿Quién es el hombre? Entonces, si nosotros cogemos ese hombre que nos propone la cultura, pues lógicamente no vamos a traer esperanza, sino comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahora bien, si el hombre está creado de imagen y semejanza de Cristo, tenemos mucho que aportarle a esta sociedad y a este hombre de hoy. Por eso, la primera cosa sobre la esperanza que se encarna en nuestra vida, yo podría decir que la esperanza es el termómetro de nuestra fe y del encuentro con Cristo que tenemos, ya que si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres, decía San Pablo. Es como si dijera, señala el Papa Francisco, que si crees en la resurrección de Cristo, entonces sabes con certeza que no hay derrota ni muerte para siempre. Pero si no crees en la resurrección de Cristo, entonces todo se vuelve vacío, incluso la predicación de los apóstoles. Por tanto, la esperanza es la certeza, como nos decía el Papa León XIV en su primer discurso, la certeza de que el mal no triunfará. Mira, eso es un arma tan potente, que cuando eso lo ves tú en los enfermos de cáncer, cuando lo ves en problemas de familia, el mal no triunfará, es una fuerza bestial, que es en definitiva la esperanza, que brota de esa fe, de ese encuentro con Cristo. Por eso también el Papa Francisco, la esperanza tenemos una llamada, nuestra esperanza es una llamada a tener siempre un corazón joven. Aquí la edad no cuenta, porque existen también ancianos con los ojos llenos de luz que viven una tensión permanente hacia el futuro. Y sobre todo es una llamada a la esperanza, a estar abierto y no caer en la tentación de endurecer el corazón. Un corazón puede ser de piedra por muchas razones. Por ejemplo, a causa de experiencias dolorosas, que es lo que les pasa a los discípulos de Maús, temerosos de ilusionarse de nuevo. Le sucede a Tomás, que se niega a creer en la resurrección de Jesús. Y todos los motivos que endurecen el corazón es el encerrarse en sí mismo, dice el Papa, decía el Papa. Hacer un mundo en sí mismo cerrado, en sí mismo en su comunidad o en su parroquia, pero siempre cerrado. Y el cierre puede tener que ver con muchas cosas. Pero pensemos en el orgullo, en la suficiencia, pensar que soy mejor que los demás, incluso en la vanidad, ¿no? Existen el hombre y la mujer espejo, que se cierran en sí mismo para mirarse a sí mismo constantemente, pero tienen el corazón duro porque están cerrados, no están abiertos, y tratan de defenderse con estos muros que hacen a su alrededor.
encerrarse en sí mismo, en mi grupo, en mi método. Ahí es donde fracasamos. Por eso también el Papa Francisco y ahora también León XIV nos hablará de la sinodalidad. Si seguimos el libro ese que os he dicho antes al principio, la sinodalidad para San Agustín brota de la fe. Cuando hay fe, hay comunión. Y la sinodalidad es comunión. Sinodalidad es comunión. Y cuando hay fe, comunión. ¿Por qué? Porque el ropaje de donde te venga la fe pasa a un segundo lugar. Y entonces hay comunión. Y si hay comunión, vamos todas a una. Y es la comunión y la fe la que me lanza la misión. Y eso me da la fuerza para la sinodalidad. Por eso, en un mundo desesperanzado, es una llamada a todos a vivir esta dimensión de la misión. Por eso la esperanza nos introduce siempre en la certeza del encuentro con Dios. Y por eso la esperanza es tener siempre escuchando esa cercanía de Dios que nos dice: ánimo, no temáis. Refugiémonos en la fe, porque ella nos dará la certeza de estar siempre de Cristo y que Él nunca nos abandonará. Para que nuestra fe no desfallezca, es una buena ayuda a descubrir la cercanía real de Jesús en medio de la prueba y no confundirlo con un fantasma. Para ello necesitamos cuidar nuestro diálogo con Dios en la oración cada día, como hacía Jesús. Entonces seremos capaces de mantener siempre la presencia de Dios, incluso en medio de la prueba de la oscuridad. Ahora sí podemos decir que la esperanza es la fuerza de nuestra vida cristiana, el motor de la misión y el camino de la intimidad con el Señor. La esperanza es la virtud del caminante, nos pone en marcha, nos abre horizonte. Es sinónimo de perseverancia y constancia. Despertar la esperanza es una enorme oportunidad para renovar nuestra vida cristiana y nuestro compromiso misionero. Vamos ya perfilando un poco todo el pensamiento del Papa Francisco del año jubilar, de la misión, de que nos necesita el mundo y demás. Y por eso el tercer ámbito, a la hora de hablar de esperanza, es la esperanza para el mundo. El Papa Francisco insistía en multitud de ocasiones afirmando la necesidad que el mundo hoy tiene de la virtud de la esperanza. Y no se cansaba de manifestar la necesidad de la evangelización. Evangelium Gaudium, en definitiva, su primer escrito, su programa, va todo encaminado en esta dimensión. Esa nueva evangelización que es la urgencia mayor y el mejor de los servicios que la Iglesia puede y debe prestar a los hombres de nuestro tiempo. Es decir, todas estas pinceladas que he dado del mundo, toda esta de que la esperanza del corazón de la fe cristiana, toda esa dimensión de que la esperanza te tiene que encarnar en tu vida y te sirve de termómetro para la fe. La esperanza te lleva a la dinámica de salir de ti, de ir al encuentro, de abrir tu corazón, a no endurecer el corazón. Todo eso es lo que nos mueve a descubrir la necesidad de llevar, de ser testigos de esperanza en medio de este mundo, de la evangelización. Reclama llevar el Evangelio sin ningún miedo ni complejo, con firme y básica certeza, con plena libertad y valentía, con la alegría que viene de Dios y la dicha del tesoro del Evangelio, con las razones que sustentan el anuncio del Evangelio, capaces de responder a las explicaciones que hoy se nos piden. Yo recuerdo un primo mío que no quería que fuera a verlo, que estaba en cáncer terminal, y entonces los hermanos no querían que yo fuera. Bueno, yo me planté y mi primo dice: yo no soy creyente. Digo: ya lo sé que no eres creyente, pero yo sí soy creyente y vengo a decirte dónde vais. Y se me queda así. Digo: tú no eres creyente, pero yo sí. Yo te voy a decir dónde tú vas a ir. Y entonces le estuve diciendo, explicando el amor de Dios, recordando un poquito cuando era niño, que iba a ver su cofradía allí con su padre y demás, su Virgen de los Dolores, su Jesús Nazareno, todo empezamos. Y terminó diciendo: ese Dios me gustaría mi creer, pues ese Dios te lo vas a encontrar pronto. Al día siguiente se murió. Pero es que parece que hoy se pone uno un plus. Yo soy ateo. Ah, popeo para ti, le digo yo. Es lo que tenemos que tener en ese sentido. Es, sin echarnos atrás y sin retirarse, la Iglesia en su totalidad a demostrar a Jesucristo. Es decir, tenemos que tener clarito que ese niño pródigo, decía mucho el Papa Francisco, cuando está con las niñas y con el cubatita,
no te va a escuchar, pero tienes que tener la certeza de que el niño se va a hartar de algarroba. Espera, ten paciencia, espera, que lo vas a ver salir de las niñas a hartarse de algarroba. Es cuestión de tiempo. Y por eso lo que tenemos que tener paciencia también con el niño, como tuvo el niño, el padre del hijo pródigo. Hay que tener paciencia, pero sabiendo que a la larga tenemos que tener una respuesta a todo a todo este mundo, a todas estas víctimas, a todas estas personas que están sufriendo, pero que es que hay mucha gente que nos están demandando. Por eso tenemos que ser conscientes y tener la certeza de que el Evangelio no está encadenado y en trance de perecer, y que es fuerza de salvación para todo el que cree, sabiendo además que hoy y casi siempre hay que navegar contra corriente. Que no nos dé miedo navegar contra corriente, pero que tenemos que tener claro que el Evangelio lo necesita. Los obispos vascos de Navarra, de la provincia de Navarra, escribieron una carta pastoral para la Cuaresma, que está muy interesante, el contraste paciente, repensando la relación Iglesia-mundo. Y entonces allí ellos señalan, dice, vamos a mirar al pasado, dice, los investigadores señalan principalmente 3 razones que explican ese crecimiento del cristianismo, porque cuando entra el cristianismo, ¿a qué se debe ese crecimiento? Entonces, decía, es bueno mirar hacia atrás para nosotros aprender hoy, porque estamos ya en una sociedad pagana, en un neopaganismo, quizás más complicado porque hay muchos que se creen que conocen mucho de Dios, no saben nada de Dios, o de la Iglesia, o del cristianismo, pero tenemos ese neopaganismo. Entonces, ¿qué es lo que los investigadores enseñaron que enamoraban a los paganos y al mundo romano? La primera es la fuerza de la comunidad. En un imperio romano marcado por el declive económico, la inestabilidad política y la inseguridad, las comunidades cristianas ofrecían un fuerte sentido de pertenencia y un mensaje esperanzador. La comunidad, en tiempos de paganismo, la fuerza de la Iglesia es la comunidad. Hay que buscar la comunidad, hay que crear la comunidad. Y por eso cuando se habla, el Papa Francisco hablaba del catecumenado, de matrimonio, de familia, de integrarse en una parroquia, la comunidad. A mí me da igual el método que usted use. Lo que sí es verdad es que tenemos que compartir la fe, vivir la fe, caminar en la fe y, como decía Juan Pablo II, en grupos, en comunidad, en torno a una palabra viva de Dios. La forma que cada uno busque la suya, pero era la fuerza de la comunidad que llamaba la atención. Otro elemento importante de aquella época era el testimonio de la caridad. La práctica organizada de la caridad constituyó un factor decisivo. La atención a viudas, huérfanos, pobres y enfermos contrastaba radicalmente con el individualismo dominante. Benedicto XVI recoge en Deus Caritas et el testimonio revelador del emperador Juliano el Apóstata. El único aspecto que le impresionaba del cristianismo era la actividad caritativa de la Iglesia. Los galileos habían logrado con ello su popularidad. Se les debía emular y superar. Este reconocimiento de un adversario confirma el poder testimonial de la caridad cristiana. Y eso tenemos siguiendo esa fuerza en nuestra sociedad, la fuerza de la caridad, de Cáritas. Por eso no tenemos que despreocuparnos de eso. Hay que también esa fuerza de la caridad. Y el tercer elemento era un camino claro de salvación. En un mundo saturado de cultos y escuelas filosóficas, de yoga, de no sé cuánto, de tanta historia. El cristianismo proponía un camino de salvación sencillo y coherente. Lo que sus críticos consideraban rigidez proporcionaba certeza y dirección en tiempos de incertidumbre. El testimonio de los mártires potenciaba este atractivo. Su valentía ante la persecución y la muerte impresionaba incluso a los detractores, evidenciando la fuerza de una fe que tenía un poder extraordinario. Es decir, tener también la claridad del camino claro de salvación, de que al final nos espera el Señor y nos espera con los brazos abiertos. Esa es también la fuerza de esa vida eterna que da ese impulso. Bueno, pues eso es lo que recoge en ese documento, el cual yo os invito a que os lo leáis. La Catástrofe de Cuaresma del año pasado, pero bueno, va bien.
de los obispos de Navarra. Por eso, la confluencia de estos elementos explican el éxito del cristianismo primitivo, su vitalidad comunitaria, su práctica caritativa y la valentía para testimoniar un mensaje de salvación novedoso. Ofrecía una alternativa convincente a la decadencia moral y fragmentación social del mundo pagano. Al mismo tiempo, teniendo esto de fondo, hoy también tenemos que tener claro que no hay una auténtica evangelización, sino acompañada del compromiso por la liberación integral del hombre y de todos los hombres. Por eso la esperanza también, Francisco, acentúa mucho esa dimensión caritativa y social, porque en el fondo lo que está haciendo, remarcando cómo este mundo tiene una carencia del respeto a la dignidad de la persona, que es la que hemos visto antes. El materialismo termina no poniendo en dignidad a la persona. Por eso hay que remarcar cuando toda esa guerra, todos esos los pobres cada vez más, en el fondo la cuestión de los inmigrantes, en el fondo lo que está en juego es la dignidad de la persona, que también está puesto en juego. Por eso no existe evangelización y el cristianismo también sedujo si se defiende la dignidad de toda persona. No es posible una evangelización sin defender la dignidad de toda persona. Al mismo tiempo, es necesario rescatar la prioridad del anuncio carismático, como primer paso hacia la construcción de la comunidad cristiana, primer anuncio que llevamos nosotros, la pastoral, el Congreso. Es necesario que la fe no es una teoría, decía Benedicto XVI, la fe es el encuentro con uno que está vivo. Por eso el encuentro carismático, el carisma es fundamental para descubrir que aquí no son conceptos y teologías, sino que es el encuentro con uno que está vivo, que me dice ánimo, que camina conmigo, que me abre las puertas del futuro, y esa es la fuerza, y eso es importante a la hora de esa nueva evangelización. Y lo estamos viendo como ese anuncio carismático en las nuevas realidades eclesiales que están surgiendo, que pegan ese carisma, cómo marcan, cómo cambian, pero claro, no solamente es necesario ese anuncio carismático, sino que también la nueva evangelización debe encaminarse más a una iniciación vivencial y práctica en la experiencia cristiana que a un simple adoctrinamiento de los evangelizados. La nueva evangelización debe ser esencialmente testimonial, donde es el testimonio del encuentro con Cristo lo que también después hay que invitar a la gente a poder vivir una fe que sea vida, que es testimonial. Al mismo tiempo, la nueva evangelización implica el compromiso de la Iglesia con la causa de la justicia y la solidaridad. La experiencia cristiana es una experiencia de comunión y solidaridad entre los hombres. Y la nueva evangelización implica vivir la sinodalidad, ya que ella es tarea y responsabilidad de todos los miembros y sectores de la Iglesia. La figura solitaria del misionero clásico cede protagonismo a la comunidad evangelizadora. Cada comunidad cristiana se convierte en agente primero de la nueva evangelización. Todos sus miembros, laicos, religiosos, sacerdotes, están llamados a trabajar corresponsablemente en la tarea evangelizadora. Por eso, yo siempre digo, es necesario empezar a descubrir la parroquia en este sentido. La parroquia, donde no solamente está la pastoral familiar, los catequistas. Si todos tenemos una meta, una misión, que es la evangelización, la pregunta no es cómo educamos a los niños, a los padres de los niños de primera comunión, cómo educamos, no, déjate de educar a tanta gente. El tema de cristiandad, cuando vimos cristiandad, la pregunta es, hay que educar a los fieles, poniéndole las horas, que no, y ahora en la evangelización hay que seducir a los fieles y hay que seducir a la gente. Así que no eduques tanto que te va a quedar solo educando. Hay que seducir, que es otra cosa. Por eso es necesario no olvidar la misión evangelizadora que hoy se hace presente, como hace más de 2000 años. Es necesario tener claro la mirada compasiva de Cristo a aquella muchedumbre que lo seguía y que andaba como ovejas sin pastor. La pregunta es, no son los 3000 que están en tu parroquia, son los 27.000 que ni siquiera ya aparecen en la parroquia. No son los 100 niños de primera comunión que vienen, son los 500 niños de primera comunión que no vienen.
y que además ya no están educados en el cristianismo, porque ya ni siquiera en la escuela, están metidos en Internet, están en lo que decíamos el otro día, antes cuando empezaba no la familia, la escuela, no. Ahora ya metido en Internet, la televisión, donde es que no tienen ni idea de quién es Cristo. Nosotros seguimos dando y pensando que hablamos de Cristo, sabe todo el mundo quién es Cristo, pero es que ya no lo saben, a ver cómo te enteras. Y estás hablando un lenguaje que no. Por eso, también hoy Jesús quiere acercarse y apiadarse de la viuda de Naín y mirar a la mujer sorprendida en adulterio sin condenarla. Con afecto y cariño quiere mirar también al joven rico de corazón bueno y a Pedro, que le había negado sin reprocharle nada. Jesús siempre miraba con entrañas de amor y solicitaba al Padre obrero para trabajar por él. Así también como Iglesia de Dios hemos de mirar el mundo de hoy para traerle con Cristo salvación, luz, esperanza, sanación, reconciliación, la alegría de un nuevo futuro lleno de fecundidad y consuelo. Como decía el Papa Juan Pablo II, no lo dudemos, nos espera una apasionante tarea de renacimiento, una obra que implica todo, evangelizar, de nuevo evangelizar, como en los primeros tiempos. Es en verdad apasionante mostrar la verdad y el rostro de Dios, que es amor en nuestros días. Es apasionante, sin duda alguna, poder hablar de Jesucristo a nuestros contemporáneos, ofrecérselo e invitarlos a que compartan el gozo, el inmenso don de la fe. Nada se le puede comparar a esto. El Papa Francisco se hace eco de esta enseñanza de San Juan Pablo II cuando habla de la importancia de la conversión pastoral, que es mucho más que la reestructuración de nuestras parroquias, escuelas e instituciones diocesanas. Y él afirmaba, la planificación pastoral nos desafía a no escudarnos en la actitud acomodadiza de que siempre lo hemos hecho así. Nos invita a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar las metas, las estructuras, el estilo y los métodos de evangelización en nuestras respectivas comunidades. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Por eso, la esperanza nos mueve de nuevo a escuchar a Cristo y anunciar el Evangelio, y nos lanza a salir, a entrar allí, a anunciar el Evangelio, y esa es nuestra fuerza. También, por tanto, la misión evangelizadora se convierte en motor de esperanza para nosotros. La esperanza nos lanza a la misión y la misión nos fortalece la esperanza, porque la misión nos fortalece el encuentro con Cristo y la certeza de la necesidad del hombre de hoy con Cristo. Esto como una pescadilla muerde la cola. Por eso, ánimo, porque esta evangelización ya no es de los curas solamente, es de todo. Y hoy la familia es un papel fundamental, es una fuente de esperanza. La familia, como decía Luis, es fuente de esperanza, es una esperanza. Aunque parece que todo el mundo se mete con ella, pero es una esperanza. Cuando aparece una familia que vive el matrimonio cristiano, es una esperanza para el que te está viendo. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que es posible un amor nuevo, que es posible vencer el materialismo, que es posible salir de ese encajonamiento del mundo de hoy, es posible vivir en la verdad. Todo eso aparece. Por eso hay que fortalecer la familia, hay que cuidar a la familia y hay que lanzarse a la misión, porque la Iglesia necesita que seáis luz, sal y luz de esperanza en medio de esta sociedad. Por eso estamos hoy aquí con esta jornada donde la familia, los signos de esperanza, donde vamos a tocar todos estos temas y donde vamos a descubrir cómo somos fuentes de esperanza, no solamente peregrinos de esperanza, sino fuentes de esperanza para el mundo de hoy. Así que espero no confundir, la esperanza no defrauda, es la esperanza la que el Papa invoca como don en el jubileo de 2025 para un mundo marcado por el choque de las armas, la muerte, la destrucción, el odio al prójimo, el hambre, la deuda ecológica y la baja natalidad. Es preciso que la Iglesia camine en medio de los vientos contrarios de hoy con la certeza de que Jesucristo mismo en persona, el mismo que nació de la Santísima Virgen María y fue crucificado, es el mismo que vive resucitado, triunfador de la muerte, con las llagas abiertas de la carne y del costado herido, y que no es un fantasma, no es una idea, sino que está vivo y camina con nosotros y nos invita a ser testigos de esperanza en esta sociedad
tan necesitada de esperanza. Pues muchas gracias.